en Infinita, con Juan Manuel Astorga y Paola Berlín. Paola Berlín con Ignacio de la Maza, nuestro editor general de plataformas digitales mundiales. Alguna cosa rimbombante que me va a estar acompañando para analizar las noticias del día. Y lo primero que te invito a hacer es analizar esto. Claro que hay que tomarse como un rabotril antes de, ¿cómo se dice? Una agüita de las Carmelas. El Neuroval en mi caso. Claro, antes de escuchar esto. Fíjate, Ignacio, que esta semana, a propósito de lo que ocurrió en la cárcel de La Serena, este reo muerto con estos actos de canibalismo para agregarle más horror al ya horror que un reo tenga que morir en la cárcel, y otros asuntos que pasaron en la cárcel de Ovalle, también en Valdivia. Sí. Bueno, nos decía en general, ¿no? Gendarmería se queja, y con razón, de carecer de las condiciones estructurales que les permitan hacer frente a la potencia del fenómeno criminal que enfrenta Chile. No hay posibilidad de segregación, el enorme hacinamiento impide que las labores se puedan realizar normalmente. Y finalmente concluimos lo que ya sabemos, ¿no? Las cárceles son peligrosas y violentas y la dotación de gendarmería no ha crecido. Dicho eso, hoy nos enteramos de algo que ocurrió en el día de ayer en el juzgado de garantía número 13. Ahí en el Centro de Justicia. En el Centro de Justicia. A propósito de lo siguiente, para contarles un poquito la historia. Estaban formalizando a 3 sujetos por estafa. 1, 2, 3. Hugo, Paco y Luis, digamos. Claro. Resulta que uno de ellos, Luis González Yáñez, tenía además una orden de detención pendiente por receptación y por falsificación de licencias de conducir. O sea, era el que estaba de los 3 en una peor condición. Claro. ¿Ok? Entonces, en un momento hay un receso y él y otro de sus compañeritos, llamado Ariel, parece que se traspasan, intercambian la cédula de identidad. Y aparentemente tenían la misma cara. O el gendarme tenía el mismo defecto visual que tengo yo, pero andaba sin anteojos. Astigmatismo. No, claro, no, yo todas las anteriores. Todas. Entonces, el resultado del asunto es que al final, uno que tenía que quedarse y el otro tenía que salir, se invirtieron. De modo que don Luis González, que tenía que permanecer, se fue en libertad. Y bueno, y a poco andar, Ariel Cerey, que era el que, pero mire, se equivocaron. Pero bueno, obviamente él dice que fue un error, nadie le cree que fue un error, y más bien a los delitos por los cuales lo estaban formalizando, que era la estafa, se agrega el de suplantación de identidad, porque suplantó a esto. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Bueno, se le preguntó al director nacional de Gendarmería, y fíjate que, te lo voy a resumir, no es falta de tecnología, no es corrupción, es simple flojera y despreocupación. O sea, él lo dijo mucho más elegante, voy a leer sus palabras: falta de rigor administrativo y falta de celo funcionario en el chequeo y en el contraste de los antecedentes causaron este error grosero. Pero, como digo yo, en castellano antiguo esto es flojera y despreocupación. Lo dijo en Radio Infinita, por lo demás, en donde dio esta entrevista que, claro, él lo dice con estas palabras bien institucionales, como director de Gendarmería, ¿no? Pero de cualquier manera se está hablando de un error, como él mismo dice, inexcusable. Claro, absolutamente inexcusable. Ahora, hay un sumario en curso, sí, claro, era que no. A mí me enseñaron que la culpa grave, o sea, cuando tú eres así de descuidado, eso se asimila al dolo. Claro. Claro, no es dolo, porque no hubo mala intención, pero tú decís cuando, es como que yo ando manejando con los ojos cerrados. Si yo manejo con los ojos cerrados, puedo no tener ganas de matar a nadie, pero eres muy responsable. Ese nivel de negligencia igual, claro, es como bien parecido, claro, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora Juan Manuel nos contaba de algo de lo que yo no estaba enterada, que es otro que se arrancó, que sin querer queriendo parece que salió de Viña, pero claro, están pasando cosas acá y quizás hay que dividir aquellas cosas que tienen que ver con el exceso de trabajo, con el exceso de reos, que no se condice con las plazas que hay disponibles, ni con la cantidad de funcionarios de Gendarmería, pero hay otras cosas que tienen que ver realmente con el hacer las cosas sin tener el mínimo cuidado. Yo me imagino que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tenía bastante claro que su cartera iba a ser de las que iban a tener que trabajar intensamente hasta el último día, ¿no? Considerando la importancia de su lugar en el diseño del gobierno, lo importante que es el atender la seguridad del país, incluso cuando nos encontramos en este momento medio tierra de nadie en términos políticos, en donde entre que estamos entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Yo no sé si el ministro Cordero se imaginó que su cartera iba a tener que trabajar tan intensamente por este tipo de errores.
Uno tras otro, Sí. tras otro, tras otro. Como tú mencionabas, Pau, en una misma semana, situaciones de violencia en distintas cárceles, en Ovalle, en Valdivia, la cosa absolutamente horrorosa que pasó en La Serena. Distintos casos de fuga de personas que tenían que pasar a detención, a prisión preventiva, o abiertamente se encontraban privados de libertad. Fue consultado durante esta mañana el ministro Cordero en la radio La Clave. Y acá hay una nota en donde destacan una frase que me parece que requiere un poquito más de contexto, porque dice, muestra ciertas condiciones de vulnerabilidad en referencia a todo esto. De nuevo, ¿por que, qué hablamos tan en bonito? que además, sí, es una forma de verlo, muestra ciertas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Muestra que los delincuentes deben como reírse. ¿cierto? Como happening. Claro. Obviamente también, si es que uno ahonda las palabras que dijo el ministro Cordero, dice que la situación es gravísima, habla que hay condiciones de vulnerabilidad respecto a personas que asisten a audiencias, a falta de segundas verificaciones, a distintos errores que eventualmente terminan con la liberación de esta persona que se terminó fugando. Ante la pregunta de cómo se trabaja con gendarmería ante estos casos, Cordero indicó en esta entrevista con La Clave que hay dos variables, de las cuales están asociadas a los indicadores que han mejorado sustancialmente en nuestro país. Acá quiero hacer una detención porque el ministro Gajardo, el ministro de Justicia, cuando vino a entrevista con Radio Infinita la semana pasada, dio una información relativamente similar. Los indicadores no son tan negativos como quizás las noticias lo hacen ver. ¿Los indicadores en qué? ¿En términos del delito? En términos de violencia en las cárceles, en términos de cantidad de personas que se fugan en procesos judiciales. Ahora, ha sido una tónica bien común de este gobierno, que por lo general te dicen, oye, pero que los datos no son tan malos. Y efectivamente, los datos pueden no ser tan malos y los datos son los datos, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra, pero son los datos nomás. Habiendo dicho eso, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Puede ser de que se redujo la violencia al interior de recintos penitenciarios, independiente de las cosas horribles que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y la otra cosa es que ocurrieron una serie de situaciones muy violentas en recintos penitenciarios en las últimas semanas y que también se te ha escapado más de una persona que tenía que estar privada de libertad. Todo esto en las últimas semanas, porque Cordero hacía énfasis en que Chile tiene esta distancia muy grande entre sus índices de victimización y la percepción de la inseguridad, que de nuevo, puede ser cierto. O sea, lo es. Puede ser cierto, y de hecho lo es, efectivamente. Lo que no quita que el crimen y el delito en Chile han sufrido una mutación para peor en la última década. Claro. Y que es ostensible y notoria. Claro, porque Cordero trataba de decir que si es que uno habla de que acá hay una crisis en gendarmería, que el mismo director de gendarmería descartaba, él decía que independiente de la violencia y la sobrepoblación en las cárceles y el aumento de personas privadas de libertad, ellos siguen teniendo control de las cárceles. Habiendo dicho eso, de nuevo, una cosa es que no tengas una crisis como tal, pero si nos vamos a poner a hablar de semántica, cuando estamos atendiendo situaciones que son bastante graves, y además nos desviamos un poquito del tema, ¿no? Además, Ignacio, probablemente esto es un continuo. Hay un lugar muy en un lado que es el control completo de las cárceles. Hablemos de ella, Bukele, por decir, ¿no? No es mi estilo de cárcel, me parece que tener el control total a costa de atropellar de esa manera los derechos de las personas, pero ese es un control férreo. O pongamos el caso italiano, por ejemplo, que es un caso que se asemeja más a nuestra realidad, más respetuosa del derecho. En el otro lado están las cárceles de Pablo Escobar, donde la cárcel era en realidad un lugar donde manejaba él las cosas, él decidía quién entraba, quién salía, lo que se comía, lo que no se comía, ¿verdad? Bueno, hay entre medio de esos dos extremos hay un continuo. Decir que Gendarmería hoy tiene el control de las cárceles, claro, no es Pablo Escobar el que está en control de las cárceles, pero por otro lado, las cárceles, cada vez que uno hace una redada, encuentran más celulares que presos, más armamento que presos. Eso tampoco es tener el control. Efectivamente. O sea, definamos la palabra control también. Si es que no es que se nos están escapando todos los reos de la cárcel de La Serena, efectivamente, pero no tendríamos ni siquiera por qué acercarnos a situaciones tan caricaturescas como esa, ¿no? Cordero, en la misma entrevista con La Clave, dice que sí hubo un tema con la verificación de identidad y que ahí hay que hacer triple apriete de tuerca. Y hay que identificar también cuál fue el fraude de identidad que se cometió. Si es que esta persona de alguna manera logró alterar su identidad, ya sea a través de una identificación falsa, o derechamente, como tú decías, y como parece ser, que recibió la ayuda de un tercero que habría sido otra de las personas formalizadas. Claro, uno ¿no? de sus cómplices. Es increíble, uno que está
nosotros que hemos visto tantas formalizaciones que ocurren en casos de connotación pública, que ocurren a vista y paciencia de las cámaras, ¿no? Ujú. Y los vemos, claro, tú te puedes imaginar que Luis Hermosilla siendo formalizado junto con Villalobos, se van a cambiar de ¿cómo se llamaba la...? Bernardo Villalobos. Sí. Villalobos. Claro, si hubiera tenido bigotes la señora o barba la señora, quizás la cambiaban. Ahí aparece como imposible. Pero Claro. estos 3 personas, claro, quizás eran 3 hombres de edad parecida, no sé, pues pelo café, ojos café, y nadie más está mirando, pero no debería al ser fin- eso suficiente. Después de todo, no es que estaban formalizando los gemelos de la masa. pues. Claro, todavía. Exacto. Oye, bueno, hablemos de cosas que están funcionando mal. Pues, el Ujú. Ministerio Público. Uy, complicado. Otro revés para el Ministerio Público. Alberto Larraín y algunos de sus coimputados, ¿no? Constanza Gómez, Teresa Busleme y Evelyn Magdaleno, estaban con medidas poco gravosas. Arraigo nacional, a pesar de que el Ministerio Público había pedido que quedaran todos en prisión preventiva. El Ministerio Público entonces apeló a la Corte, diciendo, yo insisto en que esto amerita prisión preventiva. Pues la Corte hoy día dijo, no señor, yo confirmo que lo que decidió el juez de garantía está ok. No hay antecedentes que satisfagan el estándar exigible para imponer la medida solicitada. Hay un estándar, ¿no es cierto?, para condenar Claro. a alguien, hay un estándar para medida cautelar gravosa, es decir, que es encerrado, y hay otro estándar, que, o sea, si no se cumple, bueno, una cosa más liviana. Otro revés entonces para el Ministerio Público. Efectivamente, y uno más antes de que vayamos a la entrevista. En el mismo centro de justicia, la jueza Michelle Ibacache acogió parte de los argumentos expuestos por la defensa de Eduardo Lagos y declaró ilegal la declaración que el imputado prestó el pasado 6 y 7 de enero en el marco de la trama, de la bien infame trama bielorrusa. Ahora, lo complejo es que esta declaración, que se terminó declarando como ilegal, es en donde Lagos aseguraba haber comprado fallos a la ex ministra Ángela Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles. Pese a la postura de la defensa del Ministerio Público, han asegurado que esto es parte del testimonio que dio Claro, Lagos porque recientemente. Él dio el Claro. testimonio, pero después tú sabes que es un testimonio que tú tienes que después firmar esa acta. Exactamente. Usted dijo que bla, bla, bla. Y él no quiso Y él firmarla. no quiso firmar y por lo tanto, en términos legales, no dijo realmente lo que dijo o supuestamente Claro, o al menos no sirve como confesión. no ¿Podría sirve como servir confesión. un testigo? Se mantiene todavía en la carpeta investigativa y se puede citar, pero el testimonio de por sí quedó invalidado. Ujú.